Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a EDIR por la invitación a estar aquí presente. EDIR es una asociación casi hermana. Tenemos vínculos en común, entre ellos los propios asociados, pero aparte de eso compartimos mesa de reflexiones técnicas y de futuro. Y además insisto en el agradecimiento a la invitación porque me permite hacer un poquito de espionaje asociativo. Felicitaros por el montaje y por los grandes ponentes, salvándome a mí, que tenéis previstos. ¿Dónde hay que apuntar? Bien, perdonar, en primer lugar me voy a dirigir a vosotros como colegas de TU y perdonar que quizá la presentación sea un poco infantil, un poco pueril. Está adrede hecha así para intentar concentrar claramente los mensajes, a ver si los operadores de los servicios de agua, los técnicos de instalaciones, de construcción, de proyectos, de consultoría, etcétera, acabamos de identificar claramente algunos elementos trascendentes de nuestra actividad en líneas muy filosóficas, pero muy importantes porque a veces se dicen unas cosas por ahí que en vez de apuntar al diagnóstico real de la situación, pues perturban mucho las condiciones. Y una de ellas es tanto hablar del derecho humano. A ver, yo siempre digo que el derecho humano en España nace en el año 1876 con la centenaria Ley de Aguas. Es verdad que entonces no se hablaba de derecho humano, no era posible utilizar ese concepto, pero los criterios por los cuales se ha acuñado el derecho humano estaban ya prácticamente presentes ahí y solo se salvaba quizá uno, que eran las aguas subterráneas, como sabéis, que luego en la ley del 1986 fue considerada como recurso también público. En nuestro país es un recurso escaso, heterogéneamente distribuido, es de titularidad pública por esta razón que hemos dicho de las leyes y el abastecimiento a las poblaciones es el máximo orden de preferencia, por encima de otros usos, el agrícola, el industrial, etcétera, etcétera. ¿Es competencia municipal? En España tenemos 8.124 municipios. No tenemos 8.124 sistemas diferentes, pero sí tenemos cerca de 2.500. Y esto es importante entenderlo y reconocerlo. Porque aunque es una competencia municipal, hay muchos otros modelos que exceden esta competencia, que se han elevado, que son los modelos, por ejemplo, que se utilizan en depuración, con la concentración en las comunidades autónomas de su administración, de su gestión. Y tenemos que considerar que existen modelos organizativos de excelencia basados en la agrupación, en la concentración. Lo decía el responsable de Castilla-La Mancha en estas cuestiones, que están dando una vuelta, una reflexión en el sentido de agrupar sistemas para hacerlos más eficientes. Esto nos ocurre y tenemos magníficos modelos en donde la agrupación o concentración municipal resuelve con eficacia, con eficiencia estas cuestiones. Pero no solo la concentración geográfica es importante. A veces las empresas privadas, y lo vemos en nuestros sistemas, hacen una integración organizativa o operativa y esta integración ayuda muchísimo a muchos municipios que de otra manera no podrían tener ni la prestación de los servicios al nivel de confort que lo tienen, ni siquiera el precio al nivel que esas agrupaciones consiguen. Y por último, somos probablemente el sector, como siempre se dice, que hacemos propaganda para que no nos compren nuestro producto, aplicamos tarifas binómicas y progresivas para fomentar el consumo racional. Todavía yo no he reconocido que en otros elementos, en otras utilities como la electricidad, el gas, la telefonía, alguien haga haga propaganda del uso racional cuando hay cuestiones muy escasas
particularmente en energía, que se deberían de tener en consideración. Somos por eso una peculiaridad. La otra cuestión, bueno, no se llega a ver aquí, es el último aspecto, es la tecnificación. Nuestro sector está muy tecnificado, mucho más de los que conseguimos nosotros trasladar a la ciudadanía y a nuestras autoridades, mucho más. Nosotros lo sabemos, todos los que estamos aquí trabajamos en eso y, por lo tanto, somos conscientes del asunto. Esa tecnificación incluso va más allá, porque va también enfocada a entender que hay otros elementos, quizá más filosóficos, más generales, que ya ha hablado, por ejemplo, la representante del CEDETI sobre ellos, como es atender a la economía baja en carbono, atender a la economía circular, atender a los ODS. Bueno, todo esto se está haciendo desde el sector. Todo esto se está haciendo. No podemos decir que ese es un reto porque lo hemos conseguido. Por lo menos aplicarnos en ello, trabajar en ello. En concreto, nosotros por primera vez en AEAS este año hemos encuestado o hemos sacado datos de aquellos aspectos que tienen que ver con la economía circular y la contribución, y son francamente interesantes. Por supuesto, casi todos los asociados nuestros ya tienen disponible ese estudio, y los que no lo sean, pues les animo no solo a serlo, sino por lo menos a consultar los datos generales, que creo que son de mucho interés, en particular los relativos a el nivel sectorial de intervención, de participación en la economía circular. Dos datos para identificar esta tecnificación y esta atención a las cosas importantes. La dotación, la evolución de la dotación en España, lo que entregamos a una ciudad, digamos, per cápita, el volumen que entregamos per cápita. Continuamente lo estamos reduciendo. Esto significa muchísima organización, muchísima tecnificación y una voluntad férrea de irlo consiguiendo. Y también la evolución del agua no registrada, esto que podríamos vulgarmente decir las pérdidas, pero que va más allá de ello, cómo estábamos consiguiendo, básicamente por inversión sostenida, pues una reducción sistemática, gracias al rejuvenecimiento de las redes, la mejora de las mismas. Pero en un momento determinado la crisis nos afectó y hay un repunte. Sin embargo, conseguimos, gracias a la tecnología, volver a buscar la misma pendiente que llevábamos de reducción en la curva. ¿Por qué? Tecnologías de sectorización, tecnologías de reducción de presiones, tecnologías de medición, que nos permiten ajustar sin apenas inversión elementos tan importantes como es la reducción de esto. ¿Cuáles son los retos del sector que nosotros vamos proclamando y tratando de, y además los hemos concentrado en muy poquitos para que se puedan entender y se puedan recordar? En primer lugar, tenemos, y por eso lo pongo muy grande, un déficit de inversión bastante importante. Y en él muchas veces se les olvida, sobre todo a las administraciones públicas, a los que al final programan las inversiones, se les olvida el papel que tiene la inversión en renovación. Esto generalmente no lo consideramos en los programas de medidas, no lo consideramos en los programas de inversiones, bueno, alguna renovación porque es claramente un cambio de tecnología o una ampliación de una planta puede que sí, pero en general está bastante olvidado. Sabemos que tenemos un serio incumplimiento en depuración, nos están poniendo multas y nos faltan cerca de más de 750 unidades, instalaciones, es verdad que de pequeño tamaño, nos falta por instalar. El Ministerio el otro día en el Consejo Nacional del Agua dijo que iba a lanzar, ya lo había dicho la ministra, un nuevo plan de depuración y reutilización y esperamos, por supuesto nos felicitamos por ello, pero yo intervine para decir que no solo vale con un plan, si no damos el paso a hacer, a ejecutar, poco servirán los planes, porque planes hay muchos, desde principios de este siglo hay muchos planes, pero realmente hay que hacer, ¿eh? Y este hacer ya veremos que tiene también su
complejidad, sobre todo desde el punto de vista económico. Y por último, hay que entender bien, también se ha dicho a primera hora aquí con el programa de Castilla-La Mancha, el rol de las colaboraciones público-privadas en la eficiencia y cómo debe apuntarse a ellas, cómo se deben identificar y cómo se deben facilitar para activar estas necesidades de inversión que al final son de hacer, no tanto de programar, que sabemos lo que nos falta por hacer, pero hay que hacerlas. A ver, no es mi nieta, pero es un bebé que ha nacido estos días, aunque en la sala seguramente que somos los hombres los que predominamos, nacen las mujeres. Y como todos los bebés, vienen con la célebre barra de pan debajo del brazo, el pan debajo del brazo, pero ya también viene con vestido, porque Zara y el Corte Inglés y todas esas cosas pues funcionan adecuadamente. Y además lleva toda clase de gadgets tecnológicos, smartwatch, una Fitbit en fin. Pero fijémonos en el centro. Ahí aparece algo ahí en el centro, ampliémoslo. Ahí va, viene con el derecho humano al agua reconocido. Sí, pero en una sociedad moderna, en una sociedad evolucionada, eso, solo dicho así, no significa nada. ¿Qué hay que complementar a eso? Pues, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Con qué viene ese bebé? Pues con unos activos en agua urbana que hereda, que veremos que le hemos puesto un precio de 2.500 euros en un precio nuevo. Y eso lo hereda de la generación anterior. Generación anterior que ha utilizado pues, su tecnología, lógicamente en aquel momento su cartapacio para darnos a la evolución tecnológica. Bueno, digo, estos 2.500 euros, me permito decirlo, se ve que hay algún color que no lo capta, pero me es igual. Es decir, si estos 2.500 euros, me permito decirlo porque estamos trabajando en un estudio de valoración de los activos relacionados con el ámbito urbano, con el apoyo de dos universidades, una de orden civil y otra de ingeniería civil y otra de económica, para precisar ese número. Pero hoy el entorno estaría entre los 2.000 y los 3.000 euros per cápita, lo que entregamos a los recién nacidos en este momento. Y eso lo tenemos que renovar, porque se lo tenemos que entregar a la siguiente generación. Y entonces, lógicamente, eso está compuesto de un montón de cosas. Hay obra civil, hay equipos mecánicos, hay equipos eléctricos, instrumentación, hay equipos informáticos, etcétera, etcétera. Y aquí puede haber una discusión técnica de cuántos años dura, cuál es la vida útil. Bueno, esta discusión técnica sin duda la tenemos que tener, cada cosa tiene su vida útil, hay que hacer la valoración adecuada, pero al final, si pregunto hoy en la sala a cualquier técnico de aquí, a nadie le extrañaría que nos dijera, salvo aquellos que piensen que las infraestructuras duran como el acueducto de Segovia o la presa de Proserpina, que duraron más de 10 siglos en activo, pues salvo esos y otros que piensen que esto es como los ordenadores o las tablets que duran un par de años, salvando esos extremos, al final, el que la infraestructura nos venga a durar 50 años, pues incluso sería optimista, pero podría estar por ahí. Bueno, creo que estamos haciendo las cosas muy bien y esto, en vez de ser 60 años, en vez de ser 50 años, son 60 años. Es más, creo que con las nuevas tecnologías podemos apurar y podemos pasar a 62,5 años. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil dividir los 2.500 entre 62,5 para que me dé un valor que no se ve aquí, pero de 40, de 40 euros. Tenemos que poner 40 euros per cápita. Estamos poniendo 12. Tenemos que poner 40 euros de renovación per cápita. Estamos poniendo 12. Me temo que por algún error del proyector o mío,
No salen los datos, bueno, aquí se ven un poquito, ¿no? Pero muy mal, por así decir. E incluso estos, bueno, aquí sí, al menos se ven. Esos 40 euros per cápita al final son 1.900 millones al año los que tendríamos que aplicar y estamos haciendo esos 585 según los datos que disponemos en AEAS. Hay un poquito más que pone las comunidades autónomas, las diputaciones, las entidades locales en relación con renovación, pero poco más. Pero eso es la renovación, lo que nos preocupa más a los operadores, pero todos conocemos que hay que hacer, por esas necesidades que tenemos de cumplir incluso la directiva de residuales, que tenemos que hacer obra nueva. Y en esa obra nueva estamos en esta situación. De acuerdo a la recopilación que hemos hecho de todo lo que aportan todas las administraciones públicas en un momento determinado, en un año cerrado, el último dato que tendríamos sería este. Estamos haciendo apenas 2/3 de las necesidades. Nos faltan por hacer, de acuerdo a los programas de los planes hidrológicos, a los planes de medidas, etcétera, una porción que viene a ser casi tan importante como la anterior. Hoy, actualmente, los sistemas, cuando hemos valorado cómo es nuestro sector, cuál es la aplicación de la tarifa y dónde estamos, recaudamos esta cantidad, son 7.000 millones, tampoco se ve, pero que supone un per cápita al año de 162 euros. No hay que confundir este valor, que es el total de la facturación que hacemos en relación con los habitantes, con lo que paga un usuario doméstico. Los usuarios domésticos solo pagamos 104 euros, porque el agua doméstica, de alguna manera, está, vamos a decir, subvencionada, o políticamente se ha tomado la decisión, de que el agua para uso económico, el agua industrial, el agua comercial, es algo más cara y entonces nos compensa a los usuarios domésticos. Y esto muchas veces los propios usuarios domésticos no lo sabemos. Bueno, cuando analizamos qué aporta, aparte de esta facturación, qué aportan de inversión las comunidades autónomas, el Ministerio, en su momento el Magrama, o las sociedades estatales, nos encontramos con este valor de alrededor de 1.300 millones de euros al año, y cuando analizamos qué aportan los operadores de agua, nos encontramos también que el orden de magnitud es similar. Y esa cifra, esos 1.300 millones de euros al año, que forman parte de esta facturación que tenemos aquí en la parte izquierda, está incorporada a la tarifa, ¿no? Es decir, forma parte de la tarifa. Es curioso que la aportación de inversión que hacen las administraciones públicas en general, todas, suponga más o menos lo mismo que hacen los operadores y que esa parte está en tarifa, mientras que la otra no. Al final, si se vieran los datos, que no se ven, pero si se vieran y me creéis, resulta que tenemos unas necesidades de renovación de 40 euros per cápita al año, unas necesidades de obra nueva de 80 per cápita y año, y estamos poniendo solo 12 y poniendo solo, de los 80, estamos poniendo solo 50. Nos faltan 30 euros per cápita y año de obra nueva. Eso, lógicamente, anualizando todas las necesidades de inversión que hay programadas en los planes hidrológicos, y nos faltan del orden de otros 28-30 en renovación. En total nos faltan 60 euros. No sé si no se llega a ver, pero sí, si nos faltan 60 euros per cápita y año y tenemos en consideración estos datos que ya había dicho, que aquí traigo como recuerdo, si estamos contribuyendo vía tarifa con 162, no parece que el problema sea tan grave desde el punto de vista económico. Sí lo es desde el punto de vista de gobernanza, de decisión política, de atreverse a fijar esas condiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque
Veremos después cuál es la consideración del precio, aunque ya me la ha pisado Domingo antes, pero veremos la consideración del precio, porque el segundo gran problema que tenemos es la cobertura de costes. Estos son elementos que nos dice la Directiva Marco del Agua que tendríamos que tener en consideración y que en otros países de Europa se están teniendo. Nosotros pues no recuperamos los costes. Primero, no los apuntamos adecuadamente, no tenemos unos buenos presupuestos en relación con los costes que se producen en el sector del agua. Y después, por supuesto, lo que no estamos haciendo es la adecuada contribución, que así dice la directiva, la adecuada, es decir, cada país decidirá cuál es y cómo tiene que ser, la adecuada contribución del usuario. En la recuperación de costes, el problema mayor lo tenemos no en los operativos normales en el día a día, sino lo tenemos precisamente en el déficit de inversión. No estamos renovando, por lo tanto, no estamos tratando las amortizaciones adecuadamente y estamos olvidando y por eso haciendo un déficit de inversión importante. A nosotros en particular nos gustan mucho los modelos centroeuropeos o norteeuropeos porque están transfiriendo casi todo esto a la tarifa. Esto del concepto de las 3 T's que dicen en Europa, que hablan en Europa, es decir, la contribución a los costes se puede hacer por la vía de la tarifa, de la tax, que son los impuestos en nuestro caso, no las tasas, la tax, impuestos, y las transferencias. Bueno, las transferencias son los dineros de Europa. Por supuesto, algo nos viene, cada vez menos, prácticamente nada. Teníamos, el Ministerio en su día se puso muy contento y hay que aplaudirle por haber conseguido 700 millones para el próximo ciclo de 5 años. Bueno, 700 millones cuando nos hacen falta para ese ciclo, según los propios datos del Ministerio, vamos a decir en el límite más bajo, 5.500, pues realmente es una transferencia muy escasa y no podemos basar en el apoyo de la Comunidad Europea estas condiciones. Y para cubrir esta cobertura de costes hay que trabajar mucho en aspectos que son relativos a la comprensión y a la aceptación social. Este es un gran déficit. Y si yo insisto y hago aquí una presentación para técnicos que, como veis, es un poquito infantil, al final lo que se trata es de que todos entendamos que a nuestro alrededor, cuando exponemos en otro sitio, cuando se lo contamos a nuestros amigos, cuando se lo contamos a la ciudadanía en general, estos elementos son muy importantes de entender, porque si la gente no los entiende, si no hay esa comprensión, si no hay esa involucración, realmente no avanzaremos. Actualmente el precio del agua es este, como dice Europa, que lo tenemos que dar. Nos parece bien que lo demos por litro, el precio. Lo que pasa es que también el ciudadano no lo va a entender, porque 0,18 céntimos por litro, la gente lo confunde con 0,18 euros, ¿no? 18 céntimos. Bueno, para evitar eso también decimos, a ver, centrémonos. La menor moneda que tenemos, aquella que si la vemos en el suelo probablemente no recogeremos, 1 céntimo. Con 1 céntimo estamos comprando 5 litros. Pero no solo compramos 5 litros con calidad de bebida, con calidad de agua potable, sino que además ese precio engloba el saneamiento. Es decir, que después nuestras excretas van a ir a una depuradora, van a ser tratadas y vamos a devolver al cauce en adecuadas condiciones. Con 1 céntimo compramos un servicio en casa que nos vale o que nos da 5 litros de agua en las 2 grandes actividades del servicio urbano. Este es el dato que todos reconocemos, el 1,84 por metro cúbico. Y como la tarifa no doméstica es muy superior a la doméstica, que es lo que decía antes de esta especie de subvención cruzada que tenemos, pero me importa mucho resaltar otra cosa que nos diferenciamos mucho de nuestros colegas europeos, y es, nosotros en este momento tenemos un coste en abastecimiento que es el 57% frente al 43% de saneamiento, entendiendo saneamiento, alcantarillado y depuración. Esto, nuestros colegas europeos lo tienen exactamente al contrario. Pagan más por saneamiento que por abastecimiento. Claro, a nosotros nos falta por hacer todavía un 15% de nuestro parque de infraestructuras, no está servida toda la población y ahí tenemos un déficit, pero
no estamos valorando, no estamos recuperando los costes adecuadamente tampoco en la tarifa de saneamiento, en menor medida que el abastecimiento. Y además, para aquellos que dicen y que sube mucho el agua, pues les diremos que sube poquísimo. Es más, el año pasado, del 17 al 18, el abastecimiento no ha subido de media nacional, ¿no? De media nacional, nada, cero. Se ha compensado unas subidas con unas bajadas, cero. Y en saneamiento, toda vez que entran nuevos sistemas, lógicamente hay una pequeña incorporación adicional de precio, el 3,90%, que da una subida del 1,66 en total. Muy escasa para las necesidades que tenemos. Decía que esto es sorprendente lo poco que pagamos por el agua. En este momento, estos son datos del INE, no son datos de AEA solo, datos del INE. Pagamos 104 euros por persona en el hogar en concepto de servicio de agua, abastecimiento y saneamiento. Fijémonos lo que tenemos alrededor. De media pagamos 137 en tabaco. En tabaco, que hay muchísimas casas en que ya no se fuma. Bueno, pagamos más de tabaco que de agua. Por supuesto, 3 veces más de electricidad, 3 veces más de telefonía, 3 veces más de energía, en definitiva. Esa es la situación. No llegamos al 0,9% del coste del agua en la cesta de la compra, según el dato que tiene el INE y que además coincide, lógicamente, con los datos que nosotros indirectamente podemos sacar aplicando el consumo doméstico, que hoy es de 132 litros de media nacional, aunque hay que decir que los sistemas excelentes a veces están cerca casi ya de los 2 dígitos, y estamos mejorando muchísimo todos los servicios aún sin hacer inversión o con escasez de inversión. El precio del agua, como se ve aquí, pues en Europa y en el mundo estamos muy bajos. En Europa solo estamos cerca de Italia y Portugal, que son otros países del sur o del Mediterráneo que se comportan como nosotros, pero en general nuestros amigos europeos cobran más del doble por el agua. De hecho, hay un estudio que merece la pena mirarse del Consejo General de Economistas con lo que denominan el esfuerzo del usuario en relación con diferentes servicios y el agua. El esfuerzo del usuario se entiende que hacen la cuenta de cuánto gana el usuario en cada país, cuánto repercute de esos ingresos en diferentes servicios, y con lo cual se corrige el efecto salarial y de renta y demás, y resulta que en España estamos pagando en un país que es seco, que tenemos problemas de agua, que tenemos dificultades, que aplicamos todavía un porcentaje relativamente alto y por tanto costoso de reutilización, estamos pagando el 80% de la media de lo que pagan los europeos, mientras estamos pagando el 125 o el 130% en energía o en telefonía. Esto hay que considerarlo. El último aspecto que tiene que ver con lo anterior es que reclamamos unas garantías jurídicas, una estabilización, por un lado, del mercado competencial, pero también en general del mercado de comparativo, del benchmarking que dicen los de fuera, y reclamamos un regulador. Como a veces la palabra regulador parece que pretende una economía liberal muy no sé qué, pues no está de más que digamos, a ver, que este regulador es más cercano al modelo portugués, que es una especie de observatorio de control. AEAS, yo creo que después de, este es el 15º estudio que hacemos, que es bianual, llevamos 30 años haciendo este estudio, nos podemos considerar que somos un proto-observatorio. Y digo proto porque realmente solo sacamos valores medios de referencia, también en comunidades autónomas, etcétera, pero no llegamos a tener las condiciones, lógicamente, que se requieren con las necesidades de un regulador, que fuera un órgano independiente, tecnificado, que se orientara a la transparencia, que se orientara a la seguridad jurídica. Creemos que esto es importante para resolver los 2 problemas anteriores. Si esto no nos animamos a ello, pues probablemente no resolveremos, porque nadie se atreverá a subir el precio del agua en su pueblo, porque no hay ninguna condición
positiva para hacerlo, excepto el que tengamos que entregar a la siguiente generación esa infraestructura en buenas condiciones y buena calidad. ¿Por qué se necesita un regulador, aparte de lo dicho? Pues bueno, aquí lo vemos. Por ejemplo, costes, precio del agua en España. Pero ¿cómo puede haber tanta diversidad? Y hay casos curiosos, ¿no? Ceuta y Melilla, dos ciudades con las mismas condiciones. Una tiene un precio que es la mitad, la media, y la otra está por encima. ¿Tiene sentido? No, es una decisión política local. No tiene sentido. Entonces, ¿debería de establecerse un mecanismo de estructura de costes más o menos organizado y ser transparente para saber lo que cuestan las cosas o no? Porque nos tenemos que dar cuenta de que si Melilla, por ejemplo, no está cubriendo sus costes, a largo plazo seremos los demás los que se lo cubriremos. ¿Puede tenerse eso sentido político? Bueno, nuestras autoridades lo dirán, pero debería de haber una explicación sobre estas cosas y para eso un regulador debería de ser muy adecuado y muy oportuno. Y por último, ya se ha hablado de la cuarta cosa que pedimos, que es el impulso a innovación. CETI ya ha explicado, está haciendo muchas cosas, es muy importante, pero las empresas han hecho su trabajo, se están presentando muchos proyectos, sacamos la media en Europa y resulta que la mayor parte de los proyectos de agua vienen a España o se trabajan desde España o las empresas españolas están involucradas, pero tiene que haber un impulso desde la Administración. Por ejemplo, la compra pública innovadora no se ha implantado en el sector, hay muchas trabas, muchas dificultades. Creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional por parte de la Administración para conseguir apuntalar los esfuerzos que las empresas hacen en el exterior y en las tecnologías y en la evolución y que eso sirva realmente como marca España y como punto fuerte de importancia para ser competitivos en otros mercados. Y por último, solicitamos también un acuerdo y un consenso global y político sobre el agua. Vivimos una etapa en que parece que se nos hizo medio caso, bueno, no somos los únicos, lógicamente, que decimos esto, pero se empezó a trabajar en un pacto nacional por el agua. Creemos que eso es una buena vía. Probablemente hoy no se tiene que llamar pacto nacional, pero es igual. Yo digo que incluso lo que sería bueno es que hubiera conversaciones educadas en relación con el agua y que no nos tiráramos los trastos desde unas regiones o desde unas comunidades a otras por esta cuestión. Lo consideramos importante y es una llamada, lógicamente, a la clase política. Todas estas cosas, si no conseguimos la implicación de la ciudadanía, la comprensión de la misma, la valoración de lo importante que es el agua y no conseguimos convencer a nuestros políticos de tomar esas decisiones en función de eso, difícilmente progresarán. Ya me hubiera gustado hacer esta presentación con temas muy técnicos, pero realmente nuestro problema hoy no es un problema técnico, no es un problema de mercado, está resuelto, lo tenemos bastante avanzado, tenemos un buen ecosistema alrededor nuestro en relación con eso, pero tenemos un problema, digamos, de gobernanza que he intentado explicar en estas líneas. Gracias.